crees que tiene que ver con que en el fondo no terminamos de creer la historia que nos contaron? Porque no es así en otros países. Yo veo que la gente confía más en la historia de los libros de la escuela. Yo creo que somos sanamente desconfiados, a veces un poco cínicos también, pero lo bueno que vamos en la parte buena, somos sanamente desconfiados, ¿no? Porque no bueno, está mal. Nos han pasado muchas cosas también, ¿no? Pero además acá hay muchas, no sé cómo lo ves vos respecto de otros países, pero digo, muchas formas de contar una misma historia. Pasa en todos lados, te digo, la historia se ha contado mal en todos lados. Hay un extraordinario libro de Umberto Eco sobre los libros de historia en Italia, que es exactamente lo mismo, ¿viste? La misma mentira. Siempre hay una intencionalidad. Totalmente, ¿no? una construcción de poder. ¿Siempre hay una intencionalidad o se puede ser honesto y contar la historia como no es? Yo creo que porque particularmente... ¿cómo sabes cuando la historia es certera? A mí me puede encantar Felipe Piña, pero ¿cómo sé que lo que me dice... bueno, no te quiero poner a vos como ejemplo, pero digo, ¿por qué más allá de cómo me guste, cómo escribe, tal o cual? Yo siempre doy un consejo a los lectores. Si un libro de historia no tiene bibliografía, o sea, hacia atrás no tiene su sección bibliográfica, y si no tiene citas de dónde sacó las cosas, el libro es muy sospechoso, ¿no? O sea, uno tiene que fundamentar lo que dice. Mis libros están totalmente fundamentados. Yo lo que digo siempre va acompañado de un documento. Después podrá estar de acuerdo o no, qué sé yo, pero digamos, me parece que uno tiene la obligación de fundamentar. Y es una pregunta que hacen muy inteligentemente los chicos en la escuela. Lo primero que te preguntan cuando yo voy a dar charlas a colegios del Estado, que me encanta hablar con los pibes, que son genios, tienen una inteligencia maravillosa, que después se va achatando, digamos, por la misma educación, lamentablemente. Lo primero que te preguntan es, ¿usted dónde saca lo que dice? ¿Cómo sabe? Claro, ¿y dónde saca? ¿Y cómo sé que esto es así? Entonces, bueno, yo le digo, mire, hay que fundamentar lo que uno dice. Uno tiene que recurrir a los documentos. No puede andar flojo de papeles en lo que dice. ¿Entendés? Es así como en la vida, ¿no? Entonces, la seriedad de lo que uno dice tiene que está basada en eso. Si un libro de historia no tiene bibliografía, no tiene citas, y todas son suposiciones o hipótesis no comprobadas, bueno, eso es flojito. Duda. Claro. Y además esa diversidad de relatos, vos lo decías muy bien, nosotros acá somos desconfiados, porque una misma etapa no la lees de la misma manera de acuerdo a la orientación. Seguro. ¿Sabés por qué? Me quedé pensando en lo que nos pasaba en la Facultad de Derecho. Es decir, de acuerdo a la cátedra que te tocara, tenías una orientación. Estás hablando de derecho, algo que se supone que es inflexible. Claro, ¿no? pero cuando veías historia, por ejemplo, tenías dos, y hay que ver cómo eso influía también, de acuerdo a la cátedra que te tocara. Totalmente. Por eso la pregunta es, en esa diversidad de fuente, ¿dónde desbrozás vos la orientación con la que lo vas a contar? Bueno, ahí hay que leer todo lo que se pueda, ¿no? Yo siempre, cuando me meto con un tema, trato de leer ampliamente, sin prejuicios, que es otra cosa muy importante para la historia. Uno tiene que dejar colgada la intolerancia en un perchero, porque si no te tornás un poco estúpido, ¿no? Leyendo todo lo que vos estás de acuerdo y te vas tornando muy cerrado, me parece. Entonces yo creo que eso no implica que uno no tenga pensamiento concreto, sino que vas enriqueciendo lo que pensás y tus lecturas. Entonces me parece que uno va eligiendo con las cosas con las que uno está de acuerdo, con la concepción que tiene hoy de la vida y la política, ¿no? La política en general, no partidaria, sino como ves el mundo, quiero decir, la ética, qué sé yo. Entonces por ahí vas, ¿no? Vos puedes elegir estar a favor de los conquistadores o de los vencidos, digamos. Bueno, es una opción bastante dicotómica, pero en el caso de la conquista de América no hay medias tintas, no puedes estar en el medio, ¿no? Es decir, ahí tenés que optar, o la dictadura, qué sé yo, ¿no es cierto? No hay medias tintas. ¿Vos crees que al cabo de todos estos años esos nombres intocables del siglo XIX se pueden rever? Sí, no para ensuciarlos, sino para discutirlos. Y hay una... Sí, porque tuvieron perspectivas que influyeron directamente en la historia. Por supuesto, yo creo que hay una hermosa palabra que es la palabra crítica, que acá tiene mala prensa, pero la crítica no quiere decir nada negativo. La crítica de cine puede ser excelente, puede ser mala. O sea, vos estás analizando, eso es la cuestión... No quiero parafrasear a Grondona, muy lejos de mí, ¿no? Pero la crisis es juicio, ¿no? Si vos juzgás o evaluás algo críticamente, entonces yo creo que puedes analizar críticamente a San Martín, críticamente a Sarmiento, valorando lo bueno. Críticamente a Mitre. A Mitre, a cualquier personaje. Entonces, nadie, por lo menos a mí no está la intención de destronar a nadie, ni de embarrar, ni caer en las cuestiones bajas, de sus cuestiones personales. A mí no me interesa la vida privada, qué sé yo. La vida privada, sí me interesa la vida privada de las sociedades, pero digo, no de los seres, ¿no? En particular, qué sé yo.
Así que la intención no es ensuciar a nadie ni bajarlo del pedestal, sino sí en el sentido de humanizarlo nada más, ¿no? Humanizarlo quiere decir qué pensaba, qué hacía, todas estas cosas. Felipe, ¿te pasa, digo, a veces hay cosas a cada uno que nos pasan por defecto de oficio? Digo, a vos como historiador te pasa esto de relacionar constantemente la realidad con cosas que pasaron anteriormente. A mí, por ejemplo, como periodista me pasa a veces de haber leído algo, ver algo que pasa hoy y a veces recurrir a yo esto lo vi en algún lado y es tal cual. Déjà vu. Digo, ¿a vos te pasa esto de decir no aprendimos nada? O mirá cuando aprendimos, cuánto aprendimos. Por supuesto, claro que te pasa. Te pasa y cuando algunas cosas decís, bueno, algo aprendimos o no aprendimos nada. ¿Y es cíclica la historia? No es cíclica, pero hay una continuidad. Si vos no modificás causas, vas a tener las mismas consecuencias, ¿no? Yo creo que más que la repetición, que es algo bastante antihistórico, decir que la historia se repite, porque ahí estamos. Yo creo que las condiciones cambian, los contextos cambian, pero hay cosas que parecen repetirse y que en realidad se están desarrollando de la misma manera, ¿no? Si vos no cambiás las causas de fondo, vas a tener los mismos efectos. Esto es casi científico, diría, ¿no? Esa es la cuestión. Parece que hay más continuidad que repetición en algunos casos. Ahora, el cambio sí o sí tiene que empezar en la escuela. Absolutamente. ¿Cierto? Es un cambio, yo creo que los grandes cambios son individuales y vienen de lo social, ¿no? Sí. Entonces, la escuela es central en eso, absolutamente, muy importante. Sí, hablaba ayer con la hija de una docente desaparecida que me decía que el Día de la Memoria no se conmemora de la misma manera en todas las escuelas y que hay escuelas donde no se conmemora. Bueno, me ha pasado en una escuela donde una directora hizo un homenaje a la dictadura, porque era tan laxo, esto cambió por suerte, ¿no? Pero en su primer momento, que fue un decreto de cumplido, era recordar la fecha 24 de marzo, y la tipa la recordó de acuerdo a sus ideas. Lo veía como quería. Claro, entonces esto por suerte ya no pasa, pero sí es cierto que hay que trabajarlo mejor. Felipe, te agradecemos muchísimo el que hayas venido. Va a firmarnos un ejemplar en este acto formal. ¿Para todos? Sí, para los espectadores de Banda 3.0. Ah, bueno. Por favor, que ya pueden empezar a participar a través de Twitter o de Facebook y Twitter. Y se llevan el libro de Felipe. Tenemos el libro de Felipe, no sabemos si es el 101.000. ¿Capaz? Sí. Pero probablemente. Probablemente, ¿no? Felipe, gracias por haber venido. Lo mejor para vos. Y mucha suerte en la Feria del Libro. Sí, ahí estaremos, el 5 de mayo. Sí, 5 de mayo. 5 de mayo, perfecto. Bien. Ahora ¿Hacemos una pausa? Hagamos pausa y ya volvemos a Banda 3.0. Ya estamos. Soy demasiado